¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a tratar el tema de subnetting o división en subredes. Inicialmente es de suma importancia tener en cuenta que para ello necesitamos recordar la teoría de cómo contar en binario, de tal manera que tenemos un ejemplo aquí de una cadena de bits de 8 bits. Uno en binario puede contar las cadenas de bits de la cantidad que desee. Lo que sucede es que acabamos de utilizar ejemplos con direcciones IP versión 4, las cuales están divididas en bloques de 8 bits, por tanto, considero que es suficiente con que recordemos cómo contar en cadenas binarias hasta 8 bits. Muy bien, para recordar cómo se cuenta en binario, es necesario traer a colación el tema de cómo nosotros contamos usualmente en nuestro sistema decimal. En nuestro sistema decimal tenemos 10 dígitos desde el número 0 hasta el número 9 y de ahí en adelante los siguientes números los contamos haciendo combinaciones entre esos dígitos que ya tenemos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En el sistema binario sucede igual. Como su nombre lo indica, el sistema binario únicamente tiene dos dígitos, el 0 y el 1, y los demás números de ahí en adelante los contaríamos haciendo combinaciones entre ceros y unos. Entonces, para traducir números binarios a nuestro sistema decimal, usualmente utilizamos estas conversiones, es decir, que si hay un bit activo o un 1 en este lugar, en el dígito que está más a la derecha de la cadena de bits, ese dígito va a sumar 1, ¿cierto? Si hay un 0, no va a sumar nada. Si hay un 1 aquí en este segundo lugar, ese dígito sumará 2. Si hay un 1 en este lugar, ese dígito sumará 4. Estamos hablando de potencias de 2, fíjese usted, que cada vez se va aumentando exactamente el doble. Son potencias de 2. 1 por 2 es 2, 2 por 2 4, 4 por 2 8, 8 por 2 16, 16 por 2 32, 32 por 2 64 y 64 por 2 128. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, esta cadena de bits que tenemos nosotros acá traduce en decimal el número 4. ¿Por qué? Porque todos estos bits de acá están inactivos. El único bit que está activo, o que es un 1, está en la posición del número 4. Por tanto, esta cadena de bits, así como está, traduce a decimal el número 4. Esta cadena de bits de este ejemplo traduce el número 16 porque el único bit que está activo es el bit que está en la posición del 16, ¿cierto? Ahora veamos, por ejemplo, esta cadena. Esta cadena traduce el número 80 en decimal porque únicamente están activos los bits que equivalen al número 64 y al número 16, y los sumamos. 64 más 16 es igual a 80. Y si acá hubiera, por ejemplo, otro 1, entonces sería 64 más 16 más 1 sería 81. Y así vamos recordando cómo se cuenta. Muy bien, entremos ahora sí en materia con el siguiente ejercicio de subnetting. Nos entregan una dirección de red 192.168.10.0 con máscara 24, o lo que es lo mismo, 255.255.255.0 en decimal punteado. Nos exigen que subdividamos esta red en 6 subredes y que entreguemos los siguientes datos: la nueva máscara de subred que vamos a hallar, el rango de direcciones IP utilizables por cada subred, la dirección de broadcast por cada subred y la cantidad de hosts, la cantidad de direcciones IP válidas para asignarle a los hosts por cada subred. Vamos a tener que hacer uso de las siguientes fórmulas para poder realizar el requerimiento que nos solicitan. Inicialmente, para poder determinar la cantidad de bits prestados en la porción de host que necesitamos utilizar para poder subdividir la red según el requerimiento, vamos a usar esta fórmula: 2 a la n debe ser mayor o igual que la cantidad de subredes que necesitamos, siendo n la cantidad de bits que vamos a tener que prestar de la porción de host que originalmente había en esta dirección.
y 2 a la m menos 2 es igual a la cantidad de hosts por subred, donde m es la cantidad de bits de la nueva porción de host. Más adelante explicaremos en detalle eso. Es importante que aclare a qué me refiero cuando digo la porción de host y la porción de red en una dirección IP. Esto viene determinado por la máscara de subred. Recordemos cuando teníamos el requerimiento que nos informaban que la máscara de la red original era máscara 24. Esto no quiere decir más que 24 de los 32 bits en total que componen la cadena de la dirección IP en binario están activos. Esto lo que me va a querer decir es que estos primeros 24 bits que están activos, ¿cierto? Si traducimos las direcciones IP de decimal punteado a binario, estos primeros 24 bits no se pueden tocar, no se pueden modificar. Cuando vamos a hacer subredes o cuando vamos a asignar direcciones IP a algunos hosts dentro de una red o subred, podemos modificar estos bits que hacen parte de la porción de host. Y la cantidad de bits que hagan parte de la porción de hosts no la indica la máscara de subred. En este caso nos indica que los bits que están ocupados por la porción de red son los primeros 24. Si traducimos estas cadenas binarias a números decimales, entonces obtenemos estos números, según lo que ya habíamos recordado al principio del video. De manera que para nuestros efectos vamos a tener que prestar algunos bits de la porción de host para ir construyendo las subredes, porque no podemos meternos de acá, de esta porción hacia atrás, porque hace parte de la porción de red y no se puede modificar. Vamos a empezar entonces a realizar los cálculos. Aquí en la parte superior izquierda tengo la fórmula que ya les había mostrado antes, con la cual vamos a calcular la cantidad de bits que debemos prestar de la porción original de host para poder construir las subredes. Utilizando la fórmula 2 a la n debe ser mayor o igual que la cantidad de subredes. De acuerdo al requerimiento, la cantidad de subredes es 6. Por tanto, planteamos la fórmula de esta manera. 2 a la n debe ser igual o mayor que 6. Podríamos empezar a probar con 2 a la 1, con 2 a la 2, con 2 a la 3 para ver con cuál nos funciona. En este caso 2 a la 1 es 2, no es mayor o igual a 6. 2 a la 2 es 4, tampoco es mayor o igual que 6, pero 2 a la 3 es 8, por cuanto 2 a la 3 sí es mayor o igual a 6, de manera que con ese número 3 nos va a funcionar. Hemos encontrado entonces que n debe ser igual a 3, es decir que 3 será la cantidad de bits que debemos prestar de la porción original de host para construir las subredes. Veámoslo acá. Esto no quiere decir más que estos 3 bits que originalmente hacían parte de la porción de host ahora tendrá que hacer parte de la porción de red para nosotros poder ir construyendo las subredes. Es decir que prestamos 3 de los bits que originalmente eran de la porción de host y ahora los convertimos o los llevamos a la porción de red. La nueva máscara de subred entonces ya no será 24 porque ya habrán 3 bits más que están activos en la porción de red, quiere decir que ya será máscara 27. Si traducimos este último número o esta última cadena binaria a decimal, nos vamos a encontrar con que 128 más 64 más 32 son 224, o sea que en decimal punteado la máscara de subred es 255.255.255.224. Ya hemos encontrado entonces uno de los ítems que nos solicitaban en el requerimiento original, que era la nueva máscara de subred. En este caso tenemos que la nueva máscara de subred es 255.255.255.224 o máscara 27 para las nuevas subredes que vamos a ir creando. Ahora vamos a hallar la cantidad de host por subred de acuerdo a lo que ya hallamos acá, que fue la máscara de subred nueva. Vemos entonces que, habiendo prestado 3 de los bits que originalmente eran de la porción de host para moverlos hacia la porción de red y poder construir las subredes, ahora únicamente vamos a tener estos 5 bits haciendo parte de la nueva porción de host. Entonces podemos utilizar esta fórmula que hay acá arriba, que ya también se las había mostrado antes, para poder calcular cuál es la cantidad de host
que podemos utilizar por cada subred. En este caso, M, la letra M, es la cantidad de bits de la nueva porción de host. Como vemos acá, son 5 los que quedaron haciendo parte de la nueva porción de host. Entonces 2 a la 5 menos 2 es igual a 32 menos 2, que es igual a 30. Por tanto, hemos hallado que 30 es la cantidad de hosts que podemos utilizar por cada subred de acuerdo a la manera como estamos subdividiendo esta red original. Ahora, para encontrar las direcciones IP de cada una de las subredes que vamos a construir, tomamos estos 3 bits que fueron los que prestamos para que hicieran parte de la porción de red y únicamente haciendo uso de ellos 3 que ahora hacen parte de la porción de red vamos a empezar a contar de manera ordenada y ascendente en binario, claro está, desde el 0 hasta el 5 en este caso porque necesitamos 6 subredes. Podríamos contar hasta el 7 y llenamos los 3 bits con unos, pero en este caso como solamente nos están pidiendo 6 subredes lo vamos a hacer así. Miremos acá. Entonces en este caso tomamos los 3 bits que habíamos prestado y empezamos a contar. En este caso sería el 0, 1 en binario, 2 en binario, 3 en binario, 4 en binario y 5 en binario. Y ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y las 6 subredes. Si traducimos estas cadenas binarias que hay acá a decimal punteado, entonces obtenemos las direcciones IP de las 6 subredes que necesitamos. La primera va a ser la dirección de red original, la segunda subred será .32, la tercera .64, la cuarta .96, la quinta .128 y la sexta .160. Esto no es más que la traducción a decimal punteado de estas cadenas que tenemos acá. Vamos ahora a encontrar el rango de direcciones IP válidas dentro de cada una de las subredes. En este caso, a mí me gusta realizarlo también representando las direcciones IP así con sus cadenas binarias. Vamos a hacer el ejemplo para la primera subred y de ahí en adelante se puede hacer igual para las demás. Entonces, para la primera subred, cuya dirección IP es 192.168.10.0, la primera dirección válida será una dirección después de la dirección de red, en este caso 192.168.10.1, como lo podemos ver aquí en la versión de cadenas binarias. Ahora, la dirección de broadcast se encuentra ocupando todos los bits de la porción de host, que son estos que están acá de color negro, con unos. Entonces, si traducimos este número a decimal, obtenemos que la dirección de broadcast es 192.168.10.31 y la última dirección IP válida que se puede asignar a uno de los hosts dentro de la subred es exactamente una dirección antes de la dirección de broadcast. Entonces una dirección antes de la dirección de broadcast es no ocupando con un 1 el último bit del último octeto. De manera que si observamos acá, tenemos que la primera dirección IP válida termina en .1 y la última en .30, es decir que hay 30 direcciones válidas dentro de esa subred, como ya lo habíamos demostrado antes con la fórmula. También lo podríamos hacer de esta manera y simplemente contar las direcciones. Ok, resumiendo todos los procedimientos que ya realizamos y compilándolos en esta tabla, hemos podido entonces encontrar todos los ítems que nos solicitaban en el requerimiento. Encontramos entonces que la máscara de subred, para poder subdividir esta red original en 6 subredes, tiene que ser máscara 27, como lo observamos acá. El rango de direcciones IP utilizables lo acabamos de hallar en este caso con el ejemplo de la primera subred, pero se puede hacer igual para las demás, que es de la .1 a la .30, lo que quiere decir que el número o la cantidad de hosts por subred es 30 y la dirección de broadcast, como ya lo habíamos indicado, es ocupando con unos todos los bits de la porción de host, que para el caso de la primera subred es 31, pero el ejemplo se puede hacer para todas las demás y los resultados están acá. Muy bien, para finalizar vamos a trabajar con este ejercicio, con este problema muy sencillo de análisis de subredes, que está anunciado de la siguiente manera.
¿Cuál de las subredes abajo indicadas incluiría la dirección IP 192.168.5.10 como dirección de host utilizable? Es decir, ¿en cuál de estas subredes que hay aquí en estos literales esta dirección IP 192.168.5.10 haría parte del rango de direcciones IP válidas de esas subredes? De manera intuitiva, podemos ir descartando algunas opciones. Por ejemplo, la primera que podemos descartar es la opción C, teniendo en cuenta que su tercer octeto es 4, ¿verdad? Como es máscara 29, nosotros podemos asumir que las direcciones IP válidas dentro de ese segmento siempre tendrían que ser 192.168.4. algo, o sea que esta dirección, cuyo tercer octeto es 5, nunca podría estar dentro de esta subred. La segunda opción que podemos descartar inmediatamente es esta también, teniendo en cuenta los procedimientos que ya realizamos anteriormente durante este video. Podemos también entonces verificar que 192.168.5.32 máscara 29 como dirección de subred tendría direcciones IP válidas a partir de la punto 33 en adelante. O sea que la dirección esta de acá, que termina en punto 10, no estaría tampoco como dirección válida dentro de esta subred. Entonces nos quedan por analizar las primeras dos. Vamos a analizarlas aquí detenidamente. He vuelto a hacer el esquema de la dirección IP puesta en octetos, ¿cierto? En cadenas de bits de a 8 bits, como está especificado para las direcciones IPv4. Entonces vamos a ver en cuál de ellas sí podría establecerse esta dirección IP 192.168.5.10 como una dirección IP válida. Uno de primera mano podría sospechar que en esta subred, podría incluirse la dirección 192.168.5.10, pero no es así, porque para poder para poder asignar la dirección 192.168.5.10, la dirección IP, si la escribimos en binario, tendría que ser de la siguiente manera. Este es el número 10 en binario, o sea que esta dirección IP 192.168.5.10 debería estar escrita así, de esta manera. Si nos fijamos, la máscara de subred que nos dan es 29, o sea que 29 son los bits que hacen parte de la porción de red. Quiere decir que la dirección IP 192.168.5.10, que debería estar escrita en binario así, invadiría la porción de red, es decir que nos tocaría modificar un bit de la porción de red para poder llegar a esa dirección, lo que no podemos hacer, entonces esa opción es inválida. Dentro de esta subred no podría existir la dirección 192.168.5.0, mientras que en esta subred que tenemos aquí, 192.168.5.8, sí se podría lograr eso, porque como ya lo habíamos especificado, para que la dirección pueda ser o pueda su último octeto ser 10, se describiría de esta manera. Obviamente no modificaríamos ninguno de los bits de la porción de red, porque fíjese que los estamos dejando exactamente igual como estaban. Entonces esta dirección 192.168.5.10 que nos dan en el enunciado sí estaría dentro de las IP válidas de esta subred. De hecho, la dirección .9, .10, .11, .12, .13, .14 serían las direcciones IP válidas, porque la .15, que sería escribiendo estos últimos 4 bits en 1, esa dirección sería la de broadcast. Bien, de esta manera entonces concluimos que la respuesta correcta a este problema es efectivamente la B. Bien, eso es todo por este video. Muchísimas gracias por ver.
Que esté muy bien, hasta luego.